estar una vez más en este lugar para compartir la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite una vez más. Vamos a estar de pie, por favor, para tener la lectura de la palabra de Dios en el Salmo 139, versículos 1 al 6. Salmo 139, versículos 1 al 6. Vamos a estar hablando esta noche acerca de Dios, su naturaleza y sus atributos. Dios, su naturaleza y sus atributos. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Por eso, amoroso Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por la lectura de tu palabra, por esta poesía, por este poema de Rey David, expresando tu omnipotencia, tu omnisciencia. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres todopoderoso y que tú lo sabes todo. Te pido, Señor, que nos guíes en la exposición de tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, muchas gracias. Continuando con nuestro tema general durante el año, que se refiere a verdades esenciales de la fe cristiana, vamos a seguir con el tema de Dios. Les habíamos dicho ya que íbamos a ocupar unos cuantos domingos hablando acerca del tema de Dios. Hoy nos toca hablar acerca de Dios, su naturaleza y sus atributos. Hoy estamos, podríamos decir, en un aspecto general de la persona de Dios. En realidad, tenemos el cometido en esta ocasión de tratar de comprender un poco la naturaleza de Dios y sus atributos, o sea, las cualidades que le son inherentes a Dios. Como hemos dicho, desde el principio estas ideas acerca de Dios no las podemos encontrar con absoluta certidumbre en otro lugar que no sea en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que es su propia revelación. Si bien es cierto que nosotros podemos encontrar también estas manifestaciones de sus atributos en la naturaleza, en el universo, en la persona del hombre mismo y en la creación toda, pero nosotros estamos seguros que la Biblia es la más segura revelación para nosotros comprender el carácter de Dios. Cuando nosotros acudimos a otra fuente que no sea la Biblia, en un tema tan delicado como este, se corren grandes riesgos de cometer errores muy lamentables, muy tristes, pues no faltan quienes, filosofando por aquí y por allá, se han inventado una serie de teorías acerca del origen de Dios, de la existencia de Dios, una serie de corrientes de pensamientos, que es muy bueno que el estudiante de la Biblia, el estudiante de teología, sea que estudie en un seminario o no, de alguna forma dedique un buen tiempo al estudio de esta filosofía y de esta teoría, pero debe entender que la verdad acerca de Dios se encuentra de manera cierta
en la Sagrada Escritura. Nosotros podemos conocer cómo es Dios por la manera como Él se ha comportado en su trato con el hombre a través de la historia, y esa historia nosotros la vemos revelada, reflejada en la Biblia. Volvemos a caer en el tema de la Biblia y siempre vamos a caer allí, porque la Biblia es nuestra fuente de autoridad. Por lo pronto, nosotros podemos decir que Dios es soberano por ser Dios en todos los actos de su ser. Nadie lo puede cuestionar a Él, nadie lo puede mandar a hacer nada, nadie le puede demandar nada. En ese sentido, tenemos que aceptar que todo lo que Dios hace está bien hecho, aun cuando nosotros, los seres humanos, no nos lo parezca de esa forma. Dios no actúa bajo la consideración nuestra. Dios no hace las cosas para ver qué nosotros pensamos. Él no tiene que pedir permiso, Él no tiene que pedir opinión a nadie acerca de nada que vaya a hacer. Porque Dios es el único que sabe con certeza qué hacer, cuándo hacerlo, y a favor o en contra de quién hacerlo. Si hay alguien que sabe eso con seguridad, ese es Dios, diferente de nosotros, que muchas veces no sabemos qué es lo correcto que debemos hacer. A Dios no se le puede atribuir responsabilidad culposa. Este es un término legal. No podemos decir que Dios tiene la culpa de alguna cosa, porque Dios es la autoridad suprema en todas las cosas. Cuando decimos esto, no estamos diciendo que Dios sea arbitrario o que Dios sea caprichoso o que actúe de forma sentimental, o sea, que Dios se deje llevar por sus emociones. En ese sentido no estamos diciendo que Dios sea rencoroso de ninguna manera, o que Dios sea malo, o que Dios actúe de manera impulsiva en algún momento. Los únicos que actuamos de forma impulsiva somos nosotros los seres humanos. Todos los movimientos de Dios están fríamente calculados. Todos los actos de Dios están sustentados en razones correctas. Si usted y yo aceptamos eso de esta manera con respecto a Dios, no vamos a tener problemas en el momento que nos decidamos estudiar o conocer auténticamente a Dios. Nosotros encontramos, sin embargo, en el libro de Job una serie de cuestionamientos que en la persona de Job, el hombre que hace a Dios, una serie de cuestionamientos que el hombre hace al carácter de Dios y a sus actos soberanos, los cuales no tienen una explicación lógica para nosotros los seres humanos. Muchas veces, si usted ha leído el libro de Job, se dará cuenta de lo que estamos diciendo. Job aparentemente era una persona muy buena, muy recta, pero no aparentemente, la Biblia nos dice que era una persona recta. De entre todos los mortales que existían sobre la faz de la tierra en su tiempo, era un hombre recto, que hacía lo correcto delante del Señor, y nosotros vemos lo que le pasó. Pero nosotros vemos que cuando Job hace estas preguntas, él reconoce al mismo tiempo que él está en un estado de insignificancia peligrosa, en una posición de insignificancia muy peligrosa, frente a un Dios todopoderoso. Fíjese cómo él dice: he aquí que yo soy Dios. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job 40, versículos 4 y 5. Así que lo que nosotros tenemos que hacer cuando alguna acción de Dios, nosotros como seres humanos, no la podamos asimilar, es entender que de seguro quienes estamos equivocados somos nosotros, porque Dios no se equivoca. Vamos a dedicar el resto de nuestra exposición en esta noche a decidir
algunos aspectos de la naturaleza de Dios y sus atributos, tanto sus atributos naturales como sus atributos morales. Yo quiero que sepan que todos los atributos a los que vamos a hacer alusión acerca de Dios son igualmente aplicables al Hijo y al Espíritu Santo. Como enseñábamos la semana pasada acerca de la Trinidad de Dios, los mismos atributos que encontramos en Dios Padre, creador del universo, los encontramos en la persona de Jesús y en la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver este aspecto primero de la naturaleza de Dios. Casi todo lo concerniente a este aspecto de la naturaleza de Dios lo hemos tocado ya en los sermones anteriores, de manera singular. Sin embargo, se destaca el hecho de que Dios es el único Dios que existe, el único Dios verdadero. Esto es lo primero con respecto a la naturaleza de Dios que nosotros tenemos que tener bien claro. No hay otro Dios. Existe un solo Dios. Los otros son dioses, como en principio dijimos que cuando fuéramos a referir a los dioses falsos, a los ídolos, nos íbamos a referir con débil. Fíjense lo que dice la Biblia en Isaías 44, versículos 6 al 8. Pónganle mucha atención a esto. Dice: se derramó por tanto mi ira, y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron vueltas en soledad y en destrucción, como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan gran mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en medio de ciudad, sin que os quede remanente alguno? Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir después de que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Cualquier parecido con lo que acabamos de leer y con las circunstancias actuales de la humanidad no es coincidencia. Esta realidad de la existencia de un único Dios es algo que está planteado en toda la Biblia de forma categórica. Para el autor de la Biblia no hay duda alguna de que solamente existe un Dios. Y esto es además un asunto que responde a una cuestión de conclusiones de razonamiento lógico, porque si existe Dios, tiene que ser uno solo y tiene que ser único. Es por ello que esta sentencia que nosotros encontramos aquí en Isaías, capítulo 44, versículo 6 al 8, contra Judá, que es el pueblo de Dios y sigue siendo el pueblo de Dios, debe ser seriamente analizada por aquellas personas que se empeñan en el día de hoy en venerar, adorar, idolatrar, rendir culto a la Virgen María o a otro ídolo creado por la religión y por el hombre. Esta práctica de idolatría es totalmente contraria al espíritu cristiano, al espíritu bíblico, a los mandamientos del Señor. Fíjense que cuando Dios constituyó la nación de Israel, le estableció mandamientos, leyes, y el primer mandamiento, el primer gran mandamiento, fíjense cómo dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que sea arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia
a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto está en su Biblia, en el segundo libro de la Biblia, tan temprano como en el segundo libro de la Biblia, en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6. Otra cosa que nosotros ya hemos dicho con respecto a la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu. Y que lo que estamos haciendo en esta noche, tanto en el aspecto anterior como en este, es haciendo un pequeño repaso. Cuando decimos que Dios es espíritu, quiere decir que Dios no tiene un cuerpo material como el que nosotros, los seres humanos, tenemos, aunque Él se puede hacer visible. Dios se puede hacer tangible a nosotros si Él quisiera, que es lo que se denomina en teología teofanía, o sea, la aparición de Dios al hombre. Nosotros encontramos en la Biblia, por ejemplo, la alusión que hace la Biblia al ángel de Jehová, que era visible a los creyentes de la antigüedad. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso para presentar en esta noche, donde Dios se hace perceptible al ojo humano. Fíjense lo que dice la Biblia: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Estos eran los padres de Sansón. Sigue diciendo la Biblia: entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Jueces 13, 21 y 22. Es decir, que los creyentes de la antigüedad estaban muy claros de que cuando hablaban con ese ángel, era como si estuvieran hablando con Dios mismo. Pero aquí en el Nuevo Testamento también nosotros tenemos la manifestación de Dios hecho visible de manera súper excelente, podríamos decir, la forma más excelente como Dios se nos ha dado a conocer, ha sido en la persona de su Hijo Jesucristo, el cual es presentado en la Biblia como la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Este pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 13, lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Pudiéramos decir que es el pasaje central de nuestra enseñanza durante todo este año. Así que sería muy bueno si los hermanos se aprendieran estos 3 versículos de la Biblia, de Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Porque la persona de Jesucristo y las verdades esenciales de la fe cristiana es fundamental. Lo que yo creo acerca de Jesucristo es fundamental en cuanto a mi fe como cristiano. Y esto es válido para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Un rasgo distintivo de la naturaleza de Dios que también hemos compartido es que Dios es una persona. Contrario a lo que plantean algunos de que Dios es una fuerza o que Dios es una inteligencia etérea, Dios posee todas las características que son inherentes a un ser humano. Y Dios es una persona. Podemos decir que Dios tiene nombre, al igual que cualquier otra persona tiene nombre. Podemos decir que Él se puede relacionar con nosotros los seres humanos o con otra persona, de la misma forma como un padre, por ejemplo, se relaciona con un hijo. Nosotros tenemos aquí las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 11, versículo 25 de Mateo, cuando Él dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste las cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí vemos al Señor Jesucristo dirigiéndose a Dios como su Padre. Quiere decir que Dios es una persona con la que nosotros podemos hablar. Podemos decir que Dios posee intelecto, que puede pensar, que es un ser racional. Bueno, por lo menos eso se espera de un ser humano, ¿verdad? Que sea racional, aunque algunos lamentablemente tienen poco o ningún juicio, pero lo normal es que una persona tenga intelecto, sea racional. O sea, no podemos encontrar eso en una bestia, en un animal.
el único ser que podemos encontrar raciocinio, intelecto, capacidad para pensar, es en el ser humano, en la persona. Así que Dios es una persona porque piensa. Esto lo dijimos la semana pasada, cuando hablábamos de Isaías 55, versículos 8 y 9, donde Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Podemos decir que Dios es un ser que manifiesta emociones. Dios es un ser emotivo, no es una cosa, Dios no es un objeto sin sentimiento, no es un robot. Dice la Biblia en Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Como usted puede ver, aquí se hace alusión a Dios como teniendo corazón, como si Dios tuviera un cuerpo humano como nosotros. Esto parece una contradicción con lo que yo estaba diciendo hace un momento acerca de que Dios es espíritu y que no tiene cuerpo como nosotros. La razón para el uso de esta expresión en la Biblia es que el escritor de la Biblia, inspirado, aunque está inspirado por Dios, nos habla en un lenguaje que nosotros los seres humanos podamos entenderlo. Así que le aplica a Dios ciertos elementos humanos para que nosotros podamos entender. Y dice que Dios tiene corazón. Esto es lo que se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. Están captando, ¿verdad? Es importante y pueden tomar ideas y apuntes acerca de estas palabras que son claves, que son importantes en la enseñanza de estas verdades. Es la manera como Dios se nos da a conocer, de manera que nosotros podamos entender. Si no fuera por eso, sería difícil para nosotros otro tipo de lenguaje para poder comprender a Dios. Quisiera destacar en este momento una característica de Dios que yo creo que nosotros debemos conocer. Y es el hecho de que Dios es impasible. O sea, ¿qué significa que es impasible? Que Dios no puede ser dañado, que Dios no puede ser alterado de ninguna manera por ninguna persona. Aun cuando Dios sufrió en la persona de Jesucristo los azotes de la cruz, la burla, la muerte, todo esto lo hizo por su propia voluntad, no porque Él fuera una víctima desgraciada o desdichada del hombre, fortuita, sino porque a Él le dio la gana de entregar su cuerpo para ser maltratado por nosotros. En este aspecto de la impasibilidad de Dios, que implica que no puede ser alterado, como hemos dicho, en su serenidad y en su tranquilidad, esto no significa tampoco que Dios no participe de nuestros gozos y de nuestras alegrías. No. ¿Sabe qué significa eso? Que a pesar de las circunstancias difíciles y de los tormentos por los que nosotros podamos pasar, Dios se mantiene lleno de gozo y de alegría. A pesar de todas las desgracias que pasen en el universo, esto no le quita el sueño ni la tranquilidad a Dios. Él se mantiene siempre gozoso, aun cuando Él pudiera sentirse triste. Este es un gran misterio de la personalidad de Dios. Como último punto, en defensa del criterio de que Dios es una persona, diremos que Dios tiene voluntad. Dios actúa por sí mismo, tiene iniciativa propia, decisiones propias. A Dios no lo manda nadie. Dios hace las cosas por sí mismo. No hay una fuerza externa a Él que lo impulsa a actuar. Él actúa por su propia determinación. Fíjense lo que dice la
amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Y en el sermón anterior nosotros hablamos de la Trinidad de Dios, que es un aspecto de la naturaleza de Dios, así que vamos a dar este punto por estudiado ya. No vamos a hablar de la Trinidad de Dios en esta noche, porque en todo lo pasado hablamos extensamente acerca de eso. Vamos a pasar a ver los atributos naturales de Dios. Vamos a ver los atributos de Dios, primeramente, los atributos naturales. Cuando hablamos de atributos, nos estamos refiriendo a las cualidades que son características de una persona. O sea, las características que distinguen a una persona, los adjetivos que califican a la personalidad de un individuo. Y en este sentido, Dios posee atributos naturales y atributos morales. Los atributos naturales de Dios se refieren a su ser, se refieren a su naturaleza, como la palabra lo indica. En este sentido, miremos a manera de comparación, por ejemplo, que la naturaleza de Dios es diferente de la naturaleza del hombre. Dios es infinito, mientras el hombre es finito. El hombre es un ser limitado, mientras que Dios es un ser que no tiene límites de ninguna clase. Eso entonces define lo que es la naturaleza, para que lo podamos, la naturaleza de Dios, para que lo podamos entender con claridad. Se pueden encontrar las siguientes propiedades de Dios en la Biblia. Primeramente vemos que Dios es eterno, eso es lo primero. En ese sentido hemos hablado bastante también. Hemos comentado de que Dios no tiene principio ni tiene fin, y muchas ideas más concernientes a esto mismo. Recuerden cuando hablamos de que Dios se le presentó a Moisés como yo soy el que soy, el eterno, el que siempre ha sido y siempre será. Pero hablemos de algo de lo que no hemos hablado, acerca de los atributos de Dios. Hablemos de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa eso de la inmutabilidad? Significa que Dios nos cambia, que Dios no puede cambiar en cuanto a su carácter. Él es fiel a lo que Él es y a lo que ha prometido, a lo que es su perfecta voluntad en favor del universo y en favor de nosotros, los seres humanos, dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nosotros podemos estar confiados, entonces, en la promesa del Señor. Pero más de todo, nosotros podemos estar confiados en la salvación que el Señor ha obrado por medio de Jesucristo, su Hijo. Que lo que Él ha hecho en favor de nosotros para salvarnos, para redimirnos en la persona de Jesucristo, es algo cierto, es algo verdadero y es algo que está asegurado. En ese sentido, es decir, la salvación nuestra está segura. ¿Por qué? Porque depende de Dios, que no cambia. Si Dios le salvó a usted, usted puede estar confiado de que es salvo para siempre. Esta cuestión también de la inmutabilidad plantea que Dios es un ser completo. ¿Qué significa eso, que es completo? Quiere decir que Él no necesita aprender nada, Dios no necesita crecer, Dios no necesita madurar. Dios desde el principio, desde que Él es maduro, Él es completo, Él es cabal. Y Él siempre ha sido así, y siempre va a ser así. Usted se da cuenta que nosotros los seres humanos pasamos por diferentes etapas. Una de ellas es la adolescencia, después llega la juventud y después llega la adultez. Dios no tiene ese tipo de etapas. Dios no ha pasado nunca por ese tipo de etapas. Dios siempre ha sido maduro, completo, cabal. Y esa es una gran diferencia entre Dios y nosotros. El versículo 6
del capítulo 6 de Génesis que leímos más arriba, hace un momento, pudiera confundir a algunos respecto de la inmutabilidad de Dios. Recuerden que es lo que dice el versículo, recuerden. Dios se arrepintió. Pero esto no significa que Dios cambió su naturaleza, que Dios cambió su propósito, sino que cambió su forma de actuar a favor o en contra del hombre por causa del despropósito del hombre. No es que Dios sufrió algún cambio en su naturaleza o en su propósito, sino que por causa de nuestro despropósito, por causa de nuestra desobediencia, por causa de no hacer como Él nos ha tratado, Él ha tenido que cambiar su trato con nosotros. Eso es lo que significa este versículo, cuando dice que Dios se arrepintió. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, nos dice que la creación de Dios no falló, que la creación de Dios no tiene ningún defecto, que el problema no está en Dios, que el problema está en nosotros. Fíjense lo que dice Eclesiastés 7:9 respecto de nosotros los seres humanos. Aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos juzgaron mucha perversión. Una última particularidad de Dios es su aspecto de todopoderoso. Por lo general hay un elemento que lo mencionamos esta mañana en la escuela dominical, el elemento prefijo que define todas estas características, y es el prefijo omni, que significa todo. Lo primero que diremos en este sentido es que Dios es omnipresente. Y ya con lo que hemos explicado se sabe lo que eso significa. O sea que Él está presente en todas partes al mismo tiempo. Fíjense lo que nos dice el salmista David de forma poética. No hay un lugar donde nosotros nos podamos esconder de Dios. Fíjense cómo lo dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Salmo 139, versículos 7 al 11. Esto me hace recordar en una ocasión cuando estábamos reunidos en un culto de caballeros y se fue la luz. Y un hermano de mi esposa dijo, ustedes ven, nosotros no nos estamos mirando nosotros mismos y estamos cerca unos de otros, pero Dios nos está mirando. Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Una segunda cosa acerca de este Dios todopoderoso es que Dios es omnisciente, o sea que Dios lo sabe todo. Dios conoce el pasado y el futuro de la misma forma que el presente. Interesante, ¿verdad? Así que si ese es un atributo de Dios, como dicen algunos que pueden adivinar el futuro. El único que puede decir con certeza lo que va a pasar y el único que puede recordar todo lo del pasado, que puede llevar un registro y lo lleva de todas las cosas, ese es Dios que lo sabe todo. No hay nada secreto que Dios no lo sepa. No hay nada escondido, aún en lo más íntimo del corazón de nosotros los seres humanos, de lo que Dios no esté enterado, para que lo sepa. Porque si usted pensaba que hay algún secreto suyo que Dios no lo sepa, sepa que Dios sí lo sabe. Si volvemos al Salmo 139, podemos encontrar otra reflexión acerca de la omnisciencia de Dios que nos dice el salmista. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, Dios no necesita recibir instrucción de ninguna cosa. Él sabe todo de toda ciencia y de todo saber, porque Él es el dador de toda sabiduría. Él es el dador de toda ciencia. El único que nació sabiendo es Dios. El único que sabe desde que Él es Dios es Él. Y Él es Dios desde siempre y para siempre. Nosotros caemos siempre atrapados en el lenguaje humano para tratar de definir a Dios. Y nos damos cuenta de nuestra gran limitación para poder hacer eso. Ni siquiera nuestro propio lenguaje, nuestra propia gramática, en el idioma que sea sirve para poder definir la grandeza de Dios. En tercer lugar, Dios es omnipotente. Y eso no tengo que explicar. Eso significa que todo lo puede. No hay ninguna cosa que Dios no pueda hacer. Dice Jeremías 32:27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Usted recuerda cuando el ángel Gabriel fue donde María y le habló acerca del milagro que le iba a ocurrir, de que ella iba a quedar embarazada siendo virgen. El ángel dijo: no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. El Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, es especialista en hacer que lo imposible se vuelva posible. Ustedes recuerdan el caso de Sara, la esposa de Abraham, que siendo estéril y habiéndose quitado ya la costumbre de las mujeres, ella tuvo un hijo. Siendo muy vieja, muy anciana, tuvo un hijo. Finalmente, los atributos morales de Dios. Estos atributos nos hablan de la forma de ser de Dios, es decir, de su ética. Y estos atributos de Dios, morales, deben ser y son la norma para nosotros los seres humanos. Porque dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo primero que vamos a decir con respecto a los atributos morales de Dios es que Dios es santo. Esta mañana hablábamos de eso en la escuela dominical. Hay dos palabras que definen el término santo, tanto en hebreo como en griego. La palabra que se usa en hebreo para santo es kuados, que significa sagrado, libre de mancha, libre de vicio, libre de idolatría y de cualquier otra impureza o cosa profana. Y la palabra griega que se utiliza para santo es agios, con H, agios. Y el significado es similar al que encontramos en el término hebreo. Significa separado, sagrado, reservado, puro, perfecto, digno. Así que Dios es perfectamente puro, perfectamente limpio, perfectamente sagrado, perfectamente santo. Interesante. Y nos dice que nosotros debemos ser también así, debemos procurar ser así también. Otro atributo moral de Dios es que Dios es justo. Esto quiere decir que todo lo que Dios hace es recto, no hay torcedura. Es correcto, no actúa con favoritismo. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas. Fíjense lo que dice ahí en Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación
misma vara, y eso deberían aprenderlo de Dios, nuestros magistrados, los que tienen que aplicar la justicia a los ricos y a los pobres de nuestro país. Finalmente, Dios es amor. Dios ama de igual forma a todas las personas, aún a los rebeldes y a los pecadores. Dios los ama. La verdad es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quizás no vamos a encontrar categóricamente eso dicho en la Biblia, pero hay artículos bíblicos que enseñan eso, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esto no significa que Dios no va a castigar al pecador por el hecho de que lo ame. Sí, Dios lo va a castigar y lo ha castigado y lo castigará aún. Pero Dios le ama a pesar del castigo que le inflige. Y le ama por el castigo que le inflige, demuestra el amor que le tiene. Recuerden lo que dice el libro de Hebreos, que Dios al hijo que ama lo castiga, igual que el padre castiga a su hijo que ama. Pero hay algunos versículos que hablan acerca de ese amor de Dios a pesar de que el hombre sea pecador. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? De Ezequiel 33:11. Y hay otro versículo también que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. El Señor ama a todo el mundo. El Señor le ama a usted y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados, tal como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Jesucristo para ser salvos. El amor de Dios se ha de manifestar de manera especial en nuestra vida el día que nosotros manifestemos fe en su Hijo Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra nosotros podemos ver estos maravillosos atributos que tú tienes, que te adornan, que son cualidades, que son características tuyas. Padre, que nosotros al conocer estos atributos podamos entender mucho mejor y podamos saber cómo debemos comportarnos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde y continuamos.